Domingos con algo que decir. Por la gran radio de Santa Fe. Algo que decir. En Aire de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles de la gran radio de Santa Fe. Bueno, y tiene que ver, decíamos, con la toma de conciencia. Ayudar desde el lugar, en este caso, que nos toca a nosotros, la comunicación de si alguien que nos está escuchando se toma el minuto justamente para reflexionar sobre el tema y generar la conciencia y que esa conciencia se traslade en la semana a hacer una consulta, digamos que estaremos súper satisfechos. Conocíamos en estas últimas horas, días, que Argentina, ¿sí?, nuestro país, es uno de los países con más casos de cáncer de mama y cuello de útero en América Latina. Por eso, para indagar no solo sobre estos números, sino sobre la toma de conciencia, es que lo convocamos al doctor Francisco Terrier, es presidente de la Sociedad Argentina de Mastología, ¿sí?, y está en línea para charlar con nosotros. Doctor, bienvenido a Aire de Santa Fe. Cecilia, Facundo y José, los saludamos. ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. Bueno, gracias por este ratito. Lo decíamos, ¿no? Con que alguien que nos esté escuchando en la semana haga la consulta, ¿no?, será tarea ganada, doctor. Seguro, es la idea de todos estos octubres, ¿no es cierto? Que alguien que esté escuchando, y para eso son fundamentales ustedes, ¿no? Los medios, que alguien esté escuchando, la propia mujer, el esposo, el hijo, el novio, hoy cuando se reúnan para el Día de la Madre, ¿no? Sacar el tema, no como una cuestión de preocupación, sino como una cuestión como se dice, de concientización. Simplemente, che, acordate de hacer los controles, ya eso se logra mucho en el fondo, ¿no? En términos generales, doctor, ¿hay una toma de conciencia más importante? ¿Hemos avanzado con este tema? Y es muy difícil de medirlo eso. Yo creo que sí, ¿no? Mi impresión es que sí, cuando uno habla, no en octubre, sino todos los días, ¿no? En el consultorio con los pacientes. Creo que hay más educación, se llega más y también se habla más, ¿no? A veces antes estos mismos temas, también a pacientes, ¿no? Era como un tema que quedaba tapado, mejor no contarlo, y ahora, por suerte, se comenta y cada paciente informa a otra. Así que yo creo que sí, que si bien falta, por supuesto, y hay que seguir, hay más información y concientización. Bueno, por lo menos quien lee estos datos, sorprendido de alguna manera el lugar que tiene la Argentina, decíamos, uno de los países con más casos en América Latina referido a cáncer de mama y cuello de útero. Sí, mira, el cáncer de mama en realidad es en todo Occidente es de alta incidencia, ¿no? Después otra cosa, todos los países tienen mucho, a veces las estadísticas, está primero Uruguay, estamos segundo Argentina, estamos tercero, pero en todos es de alta incidencia y es así, ¿no? Después también sí lo que cambia mucho, y ahí está el tema de las campañas, porque a veces no se cambia la cantidad de casos que tenés, sino cuándo lo diagnosticás. O sea, ese diagnóstico temprano, ese es el importante, porque vos ahí, aunque no cambies la incidencia, cambiás la curación, ¿no? Se curan más pacientes cuando se diagnostica tempranamente, aunque sigas teniendo cosas muy teóricas, ¿no? Claro que sigas teniendo la misma cantidad de casos, pero curas muchas más pacientes. Ahora, doctor, Esa es. ¿cómo le va, doctor? Facundo es mi nombre. Y le quiero preguntar, para aquellas mujeres o esos casos que reciben tal vez un diagnóstico que no era positivo, que no era el que esperaba, que lo toman a tiempo haciéndose chequeos, estudios, y después tal vez el resultado no es el mejor, el más positivo, se cura. ¿Cómo viene el tema del tratamiento y la superación de transitar un cáncer de mama? En cuanto a la estadística, ¿hay números? Está lo importante. Sí, esos números cambian de acuerdo al diagnóstico. Siempre se dice, si vos lo encontrás bien chiquitito, y bien chiquito quiere decir que no se toque, por eso volvemos a los estudios, a través de la mamografía y de los otros estudios que correspondan. Cuando vos lo encontrás bien chiquitito, se cura la gran mayoría. Podemos hablar de 98, 95, o sea, muchísimos, O muchísimos. sea, juega a tu favor Eso es lo la fundamental. estadística.
Claro, claro. Cuando se encuentra un poco más grande, también, pero van bajando los números, ¿no? Bajas al 80, al 70 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en la que lo encuentra a lo mejor más grande, también se van a curar muchas pacientes, pero ese margen de diferencia con las que no se logra la curación es, volviendo al comienzo, es la ventaja del diagnóstico precoz, inicial o bien chiquito, como estamos diciendo, ¿no? Doctor, ¿cómo le va? Cecilia lo saluda. Los protocolos que van teniendo en cuenta las ginecólogas o ginecólogos en cuanto a la frecuencia de la mamografía, intercalarlo, por ejemplo, con ecografías mamarias y demás. Yo veo que con el paso del tiempo por ahí van cambiando. ¿Eso está estipulado? Por ejemplo, cada tanto se determina si la mamografía se hace todos los años, a partir de qué edad. ¿Esos temas van cambiando o se mantienen desde hace mucho tiempo igual? Mira, van cambiando y a veces, no solo en Argentina, en todo el mundo, ¿no? En países de primer así, nivel económico, también te cambian a veces las recomendaciones o los guías, cosa que no es muy lógico del todo porque a veces se confunde un poco, ¿no? A la gente. Entonces, tenemos recomendaciones que dicen que siempre se discute a partir de qué edad. Te voy diciendo las que para mí hay que seguir, 40 años debería ser, cada cuánto, una vez por año, para mí es y ahora creo que no es para mí, la que debería ser, y en algunos se discute que no es tan importante, pero también se está discutiendo hasta qué edad. A Claro. los 75, mientras haya 5 años de expectativa de vida, esa, digamos, es menos importante esa discusión. Acá en el país también pasa que no todas son iguales, incluso entre provincias y provincias, ¿no? Mm, Hay una recomendación que nosotros es la que seguimos, y hace años, por eso también es importante que no la cambiamos, hace ya años, la Sociedad Argentina de Mastología, y no solo ella, sino en conjunto con 12 sociedades de todo el país, hay más de una que hay de radiología, de oncología, de radioterapia, de genética, o sea, un grupo de médicos muy importante y que en definitiva somos los que estamos en el día a día en el tema, se estipuló esa, que es una vez por año la mamografía a partir de los 40 años para todas las mujeres. Después, como siempre, podemos tener excepciones, ¿no? Pero esa es la básica y la que quiero aprovechar para transmitir acá. Bien, y otra pregunta también o consejo. Yo sé que muchas mujeres lo que sucede es que por alguna cuestión que tiene que ver con la vida, a veces dejan de hacerse los controles. Por ejemplo, venían haciéndose los controles anualmente. Pasó algo en la familia que es muy común, puede ser una separación, algún problema con un hijo y la mujer muchas veces se posterga esas cosas. Entonces a lo mejor pasaron 3 años o 4 que no se hace ningún estudio y después aparece el miedo de ir, ¿no? Este miedo de, y si Sí. ahora voy y por no ir, porque aparece eso también, la culpa, y si ahora voy después de 4 años y me encuentran algo, y yo sé que muchas mujeres postergan eso porque tienen miedo de no haber hecho bien la tarea y, por ejemplo, que ahora vayan y no les dé del todo bien. ¿Qué le podemos decir a esas mujeres? No, todas esas situaciones existen. Por supuesto que decirlo es fácil, pero después tiene que llegar, ¿no? A esa mujer que no tenga miedo y que lo haga ya, porque si todavía no tuvo nada, y es muy probable que no tenga nada, bueno, retoma sus controles normales, normales y los continúa después más allá de ese momento familiar que le complicó las cosas, ¿no? Si tiene algo, pues a veces también está la que se empieza a tocar algo y ahí viene el miedo y lo niega. Esa es la más importante, que vaya ya, porque como dijimos, bueno, ya se toca, pero igual, que se toca algo de 2 centímetros y que no espera que sea de 4, ¿no? Por ponerlo en números, ¿no? Eso es muy importante, no hay que tenerle miedo, o por supuesto hay que tenerle miedo o preocupación por un eventual diagnóstico, pero siempre pensar que si lo encaramos antes va a ser mejor que si lo dejamos, que lo demoramos, porque a la larga, obviamente, ¿qué va a pasar? Va a ir creciendo ese nódulo, ¿no? Doctor, ¿qué pasa cuando sos más joven, antes de los 40? Porque por ahí se pone una edad a la cual obviamente empezás a prestarle atención, pero ¿qué pasa con los hábitos de las personas más jóvenes que muchas veces subestiman? No, me voy a hacer estudio recién a los 40, todavía tengo 35 o 30 o 25, no le doy, voy a utilizar un término, no le doy pelota si todavía falta. ¿Está bien esa situación o no? ¿Hay algunos cuidados que hay que prestar atención a pesar de ser muy joven?
Mira, las guías esas habituales, y te repito, en la velocidad, son a partir de los 40 el control en la mujer sintomático, o sea, la que no se toca en el. Pero la educación de las mujeres, la formación, debería depender, empezar ya en la adolescencia, ¿no? Empezar a conocer sus mamas, a palparse. Y la paciente, supuesto que si a los 15 años se toca un nódulo, es un nódulo benigno que existe, ¿no? Pero puede haber casos de cáncer de mama en edades menores a los 40, que son muy poco frecuentes, y ahí está la información para esa paciente y para los médicos también, que el cáncer de mama existe en muy baja frecuencia, pero hay que pensarlo, no hay que ignorarlo. Ah, no, si no tengo 40, como no tengo 40, es imposible que sea un nódulo de mama porque tengo 34. Por Claro. supuesto que eso existe, y ahí sí, pero esa paciente ya se empieza a estudiar porque tiene un síntoma específico. Y siempre cuando se habla de edad de comienzo de los estudios y se pone ese límite fijo de los 40, hay un caso que es una de las excepciones poco frecuentes, pero más habituales siempre para mencionar, que es la paciente que en su familia tiene antecedentes de Claro. cáncer de mama Ujú. en familiares jóvenes. Entonces, la paciente que me está escuchando, no paciente, la mujer que me está escuchando dice, mi mamá tuvo a los 35, esa paciente, esa mujer tiene que empezar antes de los 35, pero más que establecerte yo una edad fija hoy, esa paciente tiene que empezar con las consultas con el especialista apropiado, que el mejor para eso es el Ahora, sí. mastólogo, ¿no? Que son los especialistas, ¿no? En el tema, como para armar un plan de control a esa mujer a qué edad empezar. Estamos conversando con el doctor Francisco Terrier, representante de la Sociedad Argentina de Mastología. Estamos en el mes de octubre, el mes rosa, que tiene que ver con la prevención justamente del cáncer del mama. Y quería preguntarle, doctor, sobre si da algunas señales de alerta. Veo por ahí hay algunas otras enfermedades que te van marcando algunas cuestiones extrañas, rarezas, sintomatología en el cuerpo. ¿En el cáncer de mama hay luces amarillas? Sí, sí, amarillas y o rojas, ¿no? Bueno, insisto, nuestro objetivo es encontrarlo antes de los síntomas, a través de los estudios, pero bueno, hay que tener en cuenta esos síntomas. El más frecuente, el más importante de luz que ya nos llama la atención es el nódulo, ¿no? El palparse una dureza, un nódulo, una pelotita, una bolita, podemos ponerlo en distintos términos, ¿no? Pero eso, un nódulo en la mama, eso no siempre son malos, porque también existen los nódulos benignos, pero eso, independientemente de la edad y de la fecha de que haya hecho los últimos estudios o no haya, o no los haya hecho hace un tiempo, es un motivo de ir, no digo corriendo, pero ir presurosamente a la consulta con el especialista. Ese es lejos, lejos el más importante. Después hay otros que también hay que mencionar de baja frecuencia, ¿no? Pero tener derrames, no solo de líquido, sino de sangre, derrames rojos por el pezón hundido, enrojecimientos en la piel, así que persisten, hundimientos o retracciones en la piel, un ganglio que se palpe en la axila. Todos esos son esas luces que nos deberían llamar la atención. Ahora, doctor, entre muchas veces se generan algunos mitos. Me gustaría conversar con usted, especialista en mastología. ¿Qué pasa con los implantes? ¿Hay consultas en el momento previo de realizarse un implante, una cirugía estética y modificar el tamaño de la mama? ¿Hay consultas previas y hay dudas sobre si puede llegar a ser perjudicial con el tema de que si duele más al momento de hacer una mamografía, si es más proclive a generar este tipo de eventos oncológicos como desarrollar un cáncer? ¿Qué sucede con esa situación? Y a veces la tenemos esa consulta y los mastólogos digamos, la podemos evacuar con claridad. Yo creo que muchas veces no la hacen las pacientes y la hacen directamente con el cirujano plástico que va a colocar los implantes, que también es digamos, un profesional de la salud, ¿no? Sí. Lo que hay que aclarar siempre con los implantes es que no tiene relación con el cáncer de mama, Ujú. no produce más cáncer de mama, se puede tener o no problemas propios de los implantes, ¿no? Pero no aumenta el cáncer de mama, digamos, para que quede claro, ¿no? Uno lo va a tener o no tener de la misma manera.
y si lo va a tener, porque en el destino de esa paciente está, también con los estudios bien realizados y con los avances, o sea, con el equipamiento actual de los estudios de imágenes mamarios, se puede diagnosticar también sin problema, ¿no? Se va a encontrar. No va a taparlo la mamografía. La El estudio se mamografía. puede realizar de manera correcta igual, digamos, la mamografía con... Sí, por eso. Se va a encontrar igual y también se lo va a poder tratar sin ninguna diferencia porque esté el implante, más allá de que en algún caso se pueda llegar a tener que sacar, pero eso son cuestiones, digamos, oncológicas, pero la paciente que lo tuvo, pero se va a encontrar igual. La otra cosa que por ahí es algo falso, pero a veces las mujeres lo dicen, como tengo implantes, no me puedo hacer la mamografía porque se va a romper. Desde ya que eso está mal, y si alguien piensa eso está mal, no se va a romper y la debe hacer porque si no está controlándose de menos, ¿no? Doctor, ha sido muy amable con su tiempo. Gracias, que tenga buen día. Gracias a ustedes. El doctor Francisco Terrier es representante de la Sociedad Argentina de Mastología. Entonces, estamos transitando octubre, el mes de la prevención, el octubre de rosa, el mes de la prevención contra el cáncer de mama. En todo lugar, en todo momento, Aire está con vos. Algo que